El COVID mató a 2 familiares. Esta historia comienza cuando nos enteramos que 2 familiares están gravemente enfermos y se encuentran internados por culpa de este virus. No sabíamos en la magnitud del problema que nos estábamos metiendo, pero se trató de pelear y lamentablemente el COVID ganó esta batalla. Se llevó a 2 de mis familiares muy cercanos y muy queridos. Quiero contarles un poco del cómo viví yo esta enfermedad, porque sé que muchos de nosotros ya hemos vivido o lo estamos pasando, o aún esta enfermedad no ha tocado tu puerta. Y quiero decirte que no esperes a que la toque. Cuídate, protege a tu familia, porque no te recomiendo que llegues a vivir esto que yo viví. Es una de las muertes más feas que puedes vivir. Lamentablemente a mí ya me ocurrió y sí tengo que decir que gracias a eso ya entiendo que esto no va a terminar si no ponemos conciencia de que hay un virus afuera que está matando y aniquilando tanto personas de la tercera edad, tanto jóvenes. Y quiero decirte que pude entender y ver yo con mis propios ojos cómo este virus se apropia de tu familiar. Quiero contarles que yo tuve a estos 2 familiares enfermos, no en mi casa, pero pude verlos por última vez antes de que fueran internados. Yo a estas 2 personas, que son mis tíos, las miraba ya mal, sumamente mal, en el aspecto que los veía toser, pero gravemente. Se agitaban mucho, ya no podían como caminar. Traté de decirles que los internaran, no sé si fue una buena opción tenerlos en un hospital o tenían que estar en casa, pero creo lo correcto era llevarlos a que alguien los atendiera. Muchos de nosotros no sabemos cómo poder trabajar a un enfermo que tiene el COVID. No estamos capacitados para eso, porque tenemos miedo al enfermarnos. Yo pude ver a mi tía, me acerqué unos cuantos metros y sentí que el COVID me decía: ven, acércate, enférmate también. Quiero decirles que cuando vi por última vez a mi tía, sabía que ellos 2 no se habían atendido desde un principio, porque ya estaban pero muy mal. Este video lo hago para que muchos de ustedes también entiendan e investiguen acerca de esta enfermedad, porque no es un juego. Tanto tú como yo ya hemos vivido esta muerte, esta pérdida de un ser querido. Y quiero decirte que te traigo una información que no muchos medios la han sacado, y es entrevistar a alguien que pasó la enfermedad en casa, entrevistar a alguien que pasó la enfermedad en un hospital de paga, y entrevistar a alguien que vivió esta enfermedad y que fue entubado y que también estuvo en un hospital de gobierno. Muchos de nosotros tenemos miedo al hospitalizarnos, y no hay que tener miedo. Si esta enfermedad se apodera de nuestro miedo, nos hace trizas. Así me pasó a mí. Yo me empezaba a tener algunos síntomas. Eran un poco de fiebre, un poco de escalofríos. También me empezó a dar gripa. Nunca se me fue el olfato ni el gusto. Pero tuve miedo al enfermar a mi mamá, y por eso me fui a investigar y fui a hacerme la prueba, lo cual me alivió, porque salí negativo ante esta enfermedad. Eso me calmó, y quiero decirles que ahora les traigo este video para que ustedes se informen y escuchen muy bien los relatos que van a escuchar de estas personas que nos brindan su experiencia con esta enfermedad. La primera entrevista que vamos a hacer es a una familia que pasó esta enfermedad en casa. Sabemos bien que en este mundo y en este país pues existen muchos edificios como estos, donde habitan decenas de personas, y esas personas posiblemente puedan estar infectadas, y ellos nos van a contar cómo es que vivieron su experiencia a través de este virus, porque sabemos bien que no es fácil estar en casa, pero ellos nos van a contestar nuestras dudas.
Hola, nosotros somos la familia García, mi nombre es Karina Y yo soy Julio. y les contaremos acerca de nuestra experiencia con el COVID. ¿Ustedes como familia creyeron en el virus? Sí, Sí, desde el efectivamente. principio. ¿Cuáles fueron las medidas de cuidado al saber de este virus? Al principio, lo básico, que era gel antibacterial y cubrebocas Aislamiento, y el aislamiento. el distanciamiento también. ¿Cómo se dieron cuenta que tenían el virus en su cuerpo? En nuestro caso era más obvio porque mi papá fue el primero en En contagiar. contagiar, ya tenía una semana con síntomas, entonces ya era más que obvio. Realmente al principio fuimos asintomáticos. Nos hicimos la prueba por protocolo de la doctora por parte de mi papá y fue así que nos dimos cuenta que teníamos COVID. ¿Qué síntomas empezaban a tener? En mi caso solamente pérdida de gusto y olfato y dolores musculares. En mi caso también fueron síntomas súper leves, igual pérdida del gusto, del olfato, nada más fueron 2 días, dolor de cabeza. ¿Qué decisión tomaron al saber que tenían la enfermedad? En el caso de mi papá, como ya tenía síntomas graves que era tos, temperatura y dolor de cuerpo y ya estaba también teniendo ronchas, ya es cuando acudimos realmente en urgencias en el hospital. Sí, fue en ese momento en el que ya decidimos que necesitaba atención médica urgente y aparte ya le estaba bajando la oxigenación, entonces ya necesitaba A una pesar visita urgente que en el hospital. lo vieron varios doctores y dijeron que no era COVID, porque ya había tenido COVID otra vez. Entonces por eso fue la razón porque realmente acudimos en urgencia. ¿Lo hospitalizaron en un hospital de paga, de gobierno? Sí, mi papá estuvo hospitalizado en el hospital de español particular. ¿Tuvieron miedo al tener a su papá en el hospital? Sí, claro, al principio como todos, como no podíamos estar con él, en este caso como fue hospital privado, la infectóloga era la que nos avisaba directamente por mensaje o llamada los horarios que podíamos llamar y nos daban los avances de nuestros padres. Y pues también tenía una ventaja de poder estar el teléfono, en este caso el paciente, mi papá, y pues estábamos en contacto con él. ¿Cómo decidieron ustedes que la enfermedad la podían pasar en casa? Fue recomendación de La doctora. Realmente como nuestros síntomas eran muy leves, nos dijo nada más, saben que pues vayan a aislar a su casita y Y como todos los integrantes de la familia tuvimos COVID, fue recomendable. ¿Sus vecinos se enteraron de que tenían la enfermedad? No, realmente No. teníamos miedo a que nos juzgaran o nos hicieran algún desprecio por tener COVID. es un bañito de cloro o algo así por el estilo. ¿La doctora les recetó algún medicamento? La verdad, cuando hospitalizamos a mi papá, nuestros síntomas más agudos ya habían pasado. Entonces realmente no, o sea, no teníamos nada de síntomas. Nada más lo que las recomendaciones de la doctora fue, si tienen dolor de cabeza, paracetamol. Si tienen dolor de cuerpo, paracetamol. Entonces realmente no tuvimos medicación ni tratamiento. Vitamina D. Tienes Bueno, sí, que reforzar vitamina tu... Tu sistema inmunológico únicamente. ¿Sabían qué medicamento podía tener su papá a la mano o cómo lo estaban tratando en el hospital? Sí estábamos al tanto bien de todo su tratamiento. Con analgésicos, antiinflamatorios. Aparte, como él ya tenía diagnóstico con neumonía, tuvo neumonía, entonces igual era un buen de tratamiento para cuidar sus pulmones. ¿Solo usó oxígeno o recurrieron a la intubación? No, él de hecho estuvo a 24 horas, recuerdo que nos dijeron. Son 24, al momento en el que lo llevamos a urgencias nos dijeron, ¿saben qué? Su papá está a 24 horas de una intubación, o sea, o se repone con el oxígeno o se intuba. ¿Se asustaron al estar en casa? Así asustar no. Lo que te pega más es La la angustia. depresión. Como estar encerrado y en este caso pues mi papá estaba en el hospital. Entonces era el que podría empeorar y pasar a cosas mayores. ¿Tuvieron algún otro familiar que internaron en un hospital de gobierno o de paga? Sí. Desafortunadamente la familia de mi papá, nuestro abuelito, le dio COVID igual, no se atendió a tiempo, pues estuvo 2 semanas con tratamiento en casa. Cuando lo hospitalizaron, pues literal ya era demasiado tarde. Estuvo a 2 de entubarlo y ya no lo aguantó. Entonces, desgraciadamente sí falleció. ¿Cuánto gastaron en el tratamiento de su papá?
Híjole. Aproximadamente como 300,000. Pero nosotros contamos con seguro de gastos médicos mayores, que realmente se hizo cargo de casi todos los gastos. Por tal motivo sí nos ayudó muchísimo. Sí, sí fue una gran ventaja, la verdad. Por eso El les seguro recomendamos médico. que cuenten con un servicio. Tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Porque si no hubiéramos tenido, la verdad, no sabríamos si mi papá estaría aquí. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que aún no creen en el COVID? Yo creo que solamente volteen a ver al lado, ¿no? Yo creo que cualquier persona en cualquier lugar está atravesando por un momento similar. O sea, no es como que sea un caso aislado o un caso en el que pocas personas estén pasando. Yo creo que hasta aquí mismo cualquier vecino sabe de alguien que está infectado, o cualquier vecino puede decirte que alguien se murió por culpa de COVID. Entonces no es tanto que la gente no cree, es más bien que abra tantito los ojos y entienda que, o sea, Que que a lo realmente mejor sí no les existe. ha pasado, pero pueden voltear a un lado, pueden voltear para acá y cualquier persona les podrá decir que, o sea, La segunda persona a entrevistar es aquel que pasó esta enfermedad en un hospital de paga y nos contará cómo desembolsó casi 200,000 pesos para salir de este terrible virus. Buenas noches, mi nombre es Javier García, tengo 51 años y les voy a contar mi experiencia. Yo estuve malo de COVID. ¿Creíste en el virus? Yo no creía, era como muchas personas que no creen en el virus, sino hasta que es cuando ya nos damos cuenta de que sí existe la enfermedad. ¿Cuáles fueron tus medidas de cuidado al saber que existía este virus? Como todos, nada más usamos el cubrebocas, no usábamos gel ni nada, saludaba de codo, nada más hasta ahí. Ya cuando tuve la enfermedad, ya fue cuando ya empecé a tomar más medidas más como el gel, saludar igual de codo y no estar mucho con muchas personas a mi lado. ¿Cómo te pudiste dar cuenta que el virus ya estaba en tu cuerpo? Porque empiezas como una enfermedad como si fuera temperaturas o tos, o sea, con tu cuerpo cansado, enfermo. Entonces es cuando yo ya fui al doctor y ahí me dijeron que tenía 40 de temperatura y 76 de saturación de oxigenación. ¿Qué síntomas empezaste a tener? Como escalofrío, como si fuera una gripe. ¿Te dio algún otro síntoma, diarrea? No, nada más esos síntomas, como si estuviera enfermo de gripe. ¿A los cuántos días supiste que era COVID? Yo calculo que fui un domingo, porque yo no más fui yo el enfermo, sino mi mamá y yo. Fuimos un día a la explanada de Iztapalapa, un domingo, y de ahí después de ir a esa visita a la explanada de Iztapalapa, donde venden antojitos y todo, cosas de comida, yo pensamos que ahí fue donde la adquirimos, porque mi mamá y yo en esa semana nos empezamos a sentir mal. Yo el día miércoles acudo al doctor y ya tenía esa temperatura entonces esta doctora me dio inyecciones donde yo 3 días duré con sudoraciones pero muy fuertes y todo. Entonces hasta el día viernes, que yo me seguía sintiendo mal, fui hasta el día domingo a una clínica particular donde me vuelven a tomar temperatura y oxigenación y seguía con lo mismo. Entonces me dijo la doctora, o se interna aquí o donde se tenga que internar, pero usted ya se tiene que internar porque si no va a haber una consecuencia muy grave. Gracias a Dios, o sea, en esa clínica, como era particular y muy cara, no me pude internar ahí. Me fui a internar a una clínica donde cobraban el día 22,000 pesos. Mi economía más me duró por 5 días, estuve 5 días internado, donde, gracias a Dios, de ahí fue donde me pusieron la oxigenación, me daban medicamento para los síntomas que tenía, y gracias a Dios, esos 5 días creo que fueron los que me salvaron la vida. Pero yo todavía vine a casa a recuperarme con oxigenación, tratamiento igual contra temperaturas, medicamentos contra la neumonía, porque es lo que nos ataca también. Y desgraciadamente, o sea, yo soy diabético y gracias a Dios la azúcar la tenía bien y todo eso creo que también me ayudó para yo seguir adelante en mi enfermedad, que fue muy grave, porque bajé hasta 14 kilos de peso. ¿Te asustaste al estar internado? Sí me asusté porque pues mucha gente ya empezaron a decir que pues estaban muriendo y todo, y yo por los síntomas que tenía, yo pensé que me moría, pero gracias a Dios pues me dio otra oportunidad y sí la libré. ¿Cuánto gastaste más o menos en tu tratamiento? Como yo fui a un particular
y luego vine a casa a darme, estoy hablando como de unos 160,000 pesos a 180,000 pesos. ¿Tú crees que si te hubieras hospitalizado en un hospital de gobierno, la hubieras librado? La verdad no. En primera porque no soy cohabiente a un hospital porque no tengo seguro. Pero, o sea, se dio porque, pues, o sea, a lo mejor tenía ese dinero y la verdad me dijeron, o te hospitalizas donde te hospitalices, pero te tienes que hospitalizar porque ya es muy delicado tu problema. Y gracias a Dios, pues sí, fui a un particular, pero que siento que en el gobierno, no sé, la verdad en ese tiempo decían pues que la verdad mucha gente no salía ya con vida. Entonces también estaba un poco entre eso y mi enfermedad. Pues gracias a Dios en el particular, pues ahí fue donde pues tuve la oportunidad de seguir adelante. ¿Qué piensas ahora de la enfermedad? Que sí existe y, pues, o sea, muchos, o sea, ya no es a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Y es cuando uno le da, es cuando ya toma mucha conciencia de que sí existe la enfermedad, de que debemos de tomar las precauciones que nos vienen diciendo por noticieros, por la televisión, que tenemos que tomar todas esas medidas para que no siga este problema. ¿Qué consejo puedes dar a las personas que aún no creen en el COVID? Lo mismo que le estoy diciendo, o sea, hay que tomar precauciones. Muchos no tienen el cubrebocas, no usan el gel, no usan muchas protecciones que son, desgraciadamente en las noticias nos están comentando que hay 70% son enfermos que no desarrollan la enfermedad y son los que están contagiando a los demás. Ese es el gran problema que yo pienso en mi persona, que es lo que existe y lo que está afectando más a todos. O sea, gente que no los desarrolla y está infectando a los demás. Entonces, todos tenemos que tener esa precaución, cubrebocas, gel, lo que podamos y no estar con muchas personas al momento para estar evitando esos contagios. ¿Eres una persona sana o ya tenías alguna enfermedad? Eso es importante, porque cuando yo llego enfermo, yo ya padezco de la diabetes y del ácido úrico. Entonces me comentaba el doctor, porque pues sí, lógico que llegas y piensas que en 1, 2, 3 días te vas a componer y no. Me comentaba el doctor, mira, existe la enfermedad, pero aparte de que existe la enfermedad, dice, ya vienen muchos diabéticos, muchos hipertensos, muchos obesos, vienen con otras enfermedades que al darnos esta enfermedad, pues rápido es cuando por eso mucha gente está falleciendo desgraciadamente. Yo gracias a Dios pues fui de los afortunados que yo ya tengo otras enfermedades y gracias a Dios pues lo estoy contando. Pues ya lo escucharon, esta era una persona que no creía en el virus como muchos no hemos creído y lamentablemente le tocó a él, pero gracias a Dios pudo salir de esta. Una de las entrevistas que también quiero que ustedes tengan es de los doctores que se encuentran en estos hospitales, porque ¿qué creen? Ellos también nos pueden atender y nos pueden guiar acerca de esta enfermedad tan terrible. Mi nombre es Dr. Víctor Hugo Julián Chanocua. Llevo más de 14 años ejerciendo la medicina general. Usted como doctor, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es o pertenece a un grupo de, como el nombre lo indica, de coronavirus. Existen más de 20 tipos de coronavirus, pero solamente 3 afectan al ser humano. ¿Cómo fue su experiencia al escuchar de esta enfermedad? Alarmante. Desde diciembre del año pasado se empezó a hablar de una nueva cepa de este virus y fue alarmante y a la vez preocupante, porque había evolucionado de tal manera que estaba causando neumonía en un tiempo pues de 10 días a máximo, afectando principalmente a las personas de la tercera edad y afectando a aquellas personas con su sistema inmune deteriorado. ¿Cuáles fueron sus medidas de prevención? De entrada, el uso de cubrebocas, lavado de manos y en cuestión de la práctica médica, exigir el uso de cubrebocas, solamente que entrara una sola persona, ventilar los espacios y el uso de guantes y equipo de protección como me ven ahorita. ¿Cómo puede detectar que una persona tiene esta enfermedad? Es difícil porque el coronavirus pertenece a 5 tipos de virus que afectan el sistema respiratorio.
Un ejemplo, tenemos los rinovirus, que son la principal causa de resfriados comunes. Después le sigue el sincitial respiratorio, que es muy común en la temporada invernal. Tenemos los enterovirus, tenemos los coronavirus y tenemos el virus de la influenza. Entonces, todos inician con un resfriado común, gripa, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, hasta que en 5 o 6 días tenemos una pérdida de olfato, pérdida de gusto, diarrea, fiebres de 38 y sobre todo la dificultad respiratoria. ¿Qué ha hecho cuando llega un paciente con COVID? Ya cuando tiene el síndrome respiratorio, porque hay que diferenciar que hay personas que llegan con COVID positivo, quiere decir que vienen con síntomas leves o totalmente asintomáticos, pero son portadores mediante la demostración de estudios de laboratorio. A ellos los únicos que hacemos es aislarlos y que no contagien a más personas. Y vienen personas con el famoso SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, provocando insuficiencia respiratoria. A ellos les medimos la oxigenación y si tenemos una oxigenación por debajo de 90, empezamos con medidas generales que son el uso de antiinflamatorios, antibióticos para prevenir la entrada de bacterias y cuando bajan a menos de 80, con la administración de oxígeno médico. Y si sigue bajando, pues definitivamente los mandamos a un hospital, a un tercer nivel, para que sean monitoreados en cuestión de su insuficiencia respiratoria y ya dependiendo de los especialistas hasta llegar al grado de la intubación. De acuerdo a su experiencia, ¿qué síntomas presenta un enfermo en cada una de sus etapas? Bueno, el SARS-CoV-2 ya ahorita estudiado porque pues es un virus nuevo. Han manifestado que si son asintomáticos solamente en casa, con buena alimentación y con uso de analgésicos si presentan fiebres. Si tenemos una etapa leve, que podría ser para personas que vienen con dolores de cabeza, cuerpo cortado y diarrea o dolor de garganta, analgésicos y vitaminarlos para fortalecer su sistema inmunológico. Ya en una etapa 2 y 3, que ya son etapas de insuficiencia respiratoria moderada a grave, ahí sí ya es un constante monitoreo de su oxigenación y del deterioro sistémico. Hablamos de que si hay diarrea, si hay vómito o si tiene una baja de apetito y baja de hidratación, los mandamos a internar. ¿Cómo saber si una persona puede pasar la enfermedad en casa o en el hospital? Aquí depende mucho la condición física del paciente, los factores de riesgo como es la edad, como es el peso, las enfermedades que tienen. Podemos ahí valorar si les damos tratamiento en casita con chequeos constantes o con videollamadas, o en su momento pues sí tomar la decisión de que se interne, ¿no? Ya en un hospital de tercer nivel. ¿Qué recomienda uno como familiar tener a un paciente con COVID en casa? De primera instancia aislarlo, porque es un virus altamente contagioso y por lo que se ha observado, las nuevas cepas que están variando de este mismo virus son mucho más contagiosas. Entonces de entrada es el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos, el aislamiento del paciente, la ventilación de los espacios y el uso de equipo de protección, que en este caso pues es cubrebocas, guantes, lentes y si es posible una careta. Por último, ¿qué mensaje puede darle a las personas que aún no creen en el virus? Pues que se informen, que estudien, que no crean en lo que dicen las malas personas que no tienen el recurso de haber estudiado. Pero pues este virus vino a resaltar también esa carencia, ¿no? Creemos más en leyendas, creemos más en situaciones de chismes que en lo que es la ciencia. Hoy en día nuestra medicina ha avanzado mucho y hoy se puede decir que la medicina es basada en evidencias y todo lo que estamos trabajando aquí, al menos yo con mis pacientes, les demuestro que el problemita es
viral o que es bacteriano o que es por un honguito, mediante estudios, no mediante palabras que en un momento dado lleguen a confundir o lleven a estimular a otras personas a no creer en la ciencia. La ciencia es lo de hoy. Hoy en día todo se debe de demostrar con evidencias y bueno, al menos en la medicina eso es lo que estamos haciendo. Ya es una medicina basada en evidencias para que los pacientes con hechos y con realidades vean que lo que informamos es verdad. Ya pudimos salir de esta entrevista y donde el doctor nos comenta que no nos automediquemos porque para eso están ellos. Si tú tienes algún síntoma, recurre a ellos. Por eso están estudiados y capacitados para que tú te prevengas de esta terrible enfermedad. Una de las entrevistas que quiero que escuchen bien es la del director de este hospital de gobierno, porque ¿qué creen? Él también se enfermó de esta enfermedad y se internó aquí y lamentablemente tuvo que recurrir a la intubación y él nos contará cómo es que se vive este virus mortal en un hospital de gobierno. Soy el doctor Francisco Hernández Barrera, subdirector médico del Hospital General de Zona 2A, Francisco del Paso y Troncoso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted como doctor y igual como persona que pasó esta enfermedad, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo empezó a notar que usted podía tener esto? Bueno, como cualquier ser humano, independientemente que uno sea médico, pero con una mayor prontitud en el diagnóstico, porque al momento mismo que yo regresé de algún área del hospital y que empiezo a sentir cuadro de molestia articular, sensación de escalofríos, eso fue lo que me hizo pensar inmediatamente ante pues la cantidad de gente que estábamos manejando, la cantidad de cadáveres que estábamos manejando que habían contraído esta enfermedad de COVID-19. ¿Usted ha podido notar que en el hospital como tal se atiende de manera adecuada? Quiero darme a entender. A veces piensan que no se les atiende como tal, ¿no? Yo quisiera saber cuál es la atención que da el hospital. El hospital ha trabajado arduamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha dado la tarea en la mayor capacidad posible de absorber la demanda tan importante que hemos tenido. Invariablemente pues sí ha habido deficiencias, pero no por falta de abasto, no por falta de capacitación, no por falta de infraestructura, sino que al igual que en todo el mundo hemos sido sobrepasados en la demanda de la atención, y eso pues no es punible para el instituto, sino esto es una condición general en todo el sector salud de todo el mundo. Usted llegó a pasar esta enfermedad entubado. ¿Qué le recomienda a esa gente que a veces no quiere llegar a ese proceso de intubación? Yo les he de comentar que dentro de mi diagnóstico que presentí y que después se confirmó, estuve 11 días manejándome de manera personal en mi domicilio, con mi aislamiento y el inicio del tratamiento para los pacientes con síntomas leves, que básicamente es el control de la temperatura y sintomáticos. Sin embargo, la evolución de un servidor fue hacia el deterioro, sobre todo respiratorio, y temperaturas de más de 40 grados, de difícil control además. Eso fue lo que a mí me hizo ver que necesitaba iniciar con tratamiento más enérgico. Mi deterioro siguió siendo importante, por lo que en existencia en ese momento de una mortalidad muy importante en todo el sector salud de toda la República Mexicana, pues yo ya me consideraba estadísticas de esa mortalidad y pues me había hecho la idea de morir en casa. Sin embargo, un día antes de ser atendido en el Seguro Social, me
me percibí en la situación de morir en casa, sin el último beneficio, sin el último recurso que resulta ser la intubación. Por ello, y pensando en mi esposa con mi hija de escasos 2 meses en ese entonces, pues presentí que no podía ser tan egoísta y pensar solamente en mi situación personal de descansar en paz en casa, sino que el compromiso que le dejaba a mi esposa era muy importante, por lo que me interno, y después de una tomografía en el hospital 100% COVID, que es el Magrego, me dicen que tengo más del 85% de mis pulmones dañados, por lo cual necesitaba intubación, a lo cual acepté pensando que este es el último recurso y que pese a la mortalidad tan elevada que hay en los pacientes intubados, por arriba del 80%, finalmente si me intubaba tenía yo ese 20% para poder salvarme, y si no me intubaba invariablemente iba a morir. Entonces recurrí a esa última alternativa, y afortunadamente, gracias a Dios, aquí estoy. Algo que le ayudó mucho fue esa motivación familiar. Así es. Existe la posibilidad a veces de que las personas que están internadas tengan el miedo, como usted lo tuvo, el de morir aquí sin despedirse de su familiar. ¿Cree que se podría hacer como una tal videollamada con tus familiares de lejos, o cree que eso perjudica a la persona? Es un arma de doble filo. Como puede ser una situación inspiratoria, también puede ser contraproducente ese tipo de videollamadas, porque en alguna ocasión se llegó a filtrar esta situación en alguno de nuestros pacientes, y lejos de que fuera para la mejoría, fue contraproducente en el aspecto de presentarse más inquietos, con más incertidumbre, el estado de ánimo decayó. Entonces, habrá gente que le vaya mejor con una videollamada, pero no podemos arriesgar a que esto sea una situación de forma regular. Cuando fallece un familiar o una persona con COVID, ¿es recomendable cremar o se puede enterrar? Lo importante es evitar las reuniones, independientemente de que se creme o se haga la inhumación. Se debe de evitar las velaciones y sobre todo pues que el virus se siga propagando todavía con un paciente que acaba de fallecer por esta situación. ¿Existe alguna alimentación que debe de llevar a un paciente con COVID? La alimentación debe ser normal, obviamente sin irritantes, sin bebidas gaseosas, sobre todo no muy azucaradas, porque normalmente los pacientes que enferman con COVID, en un porcentaje muy importante, tienen patología de base de ser diabéticos, hipertensos o ambos. ¿Afecta mucho el que tengas otra enfermedad? Por supuesto, esto da un vuelco muy importante en el pronóstico del paciente para el curso que va a tomar la enfermedad, y de síntomas leves que puede ser en una población sana a síntomas graves en poblaciones con comorbilidad asociada. Si te da esta enfermedad, ¿te puede dar por segunda vez? Sí, invariablemente depende de las condiciones del paciente y de sus defensas. ¿Qué mensaje usted le puede dar a las personas que aún no creen en el virus? Pues es penoso, es un agravio para todos, porque en el comportamiento de todos nosotros está el que evitemos esto que está sucediendo, de que se estén sobrepasando las capacidades del sector salud por el simple hecho de la falta de credibilidad de lo que estamos viviendo. Es increíble que a estas alturas de la vida y de la época que vivimos, todavía estemos como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer. ¿Le gustaría aportar, para terminar, algo?
una parte muy, muy dolorosa para los que tenemos doble función, porque los médicos tenemos familia, tenemos hijos, esposa, padre, madre, hermanos, y es muy doloroso que tengamos que venir a exponernos todos los días por gente que no creyó que existía la enfermedad y que como trabajadores del sector salud, simple y sencillamente por el hecho de estar en un hospital donde se maneja este tipo de patología, pues estamos con mayor riesgo de contraer la enfermedad, independientemente de que manejemos el equipo y los procedimientos adecuados. Ya pudimos escuchar al director de este hospital y sí tiene mucha razón, no nos estamos cuidando como debemos. Ya todos los hospitales casi son COVID, esto está creciendo, está muriendo mucha gente. Lamentablemente en este hospital falleció mi tía, no sabemos si por presión, porque no se atendió a tiempo, pero hay que entender que esto lo tenemos que traer ya. No hay que decir no, porque esta enfermedad sí existe y se está llevando a mucha, pero mucha gente. Sé que muchos de ustedes ya a lo mejor han pasado por esto y es triste, pero hay que entender que si no lo hacemos bien, esto no va a acabar. Ahora bien que ya escuchaste estas historias de vida, en verdad quiero decirte, cuídate. Porque yo no te deseo que esta enfermedad se apodere de ti o de algún familiar muy cercano. Porque es triste poder cremar a tu familiar y no darle un descanso bonito. Un descanso del cual muchos de nosotros ya estamos acostumbrados, y es ir a enterrar a nuestro familiar, o velarlo, o despedirnos de él. No podemos acercarnos a un familiar con COVID. Entiendan que no podemos hacer un velorio como tal. Sí podemos enterrarlo, pero de cierta manera también es un peligro. Así que no es tan recomendable. Yo les quiero decir que hagan todo lo que ustedes crean que es correcto. No duden en sus decisiones, porque a veces esas decisiones pueden ser terribles. Así que, amigos tamaleritos, te invito a que compartas este video, lo difundas a todos tus amigos, familiares y gente que a lo mejor no conozcas. Difunda este video para que entendamos que esto no es un juego. Así que, amigos tamaleritos, les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren a lo mejor saber más de este tema. Yo los estaré contestando. Pues bueno, amigos tamaleritos, después de que ya calme esto, vamos a seguir grabando como a ustedes les gusta. Así que cuídense, por favor. De todo corazón se los pido.